versículo 15. Y dice la Escritura de la siguiente manera: y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Hermanos, estas 5 lecciones que hemos estado viendo el viernes, el sábado, hoy con la iglesia nada más y hoy con todos ustedes que amablemente han acudido a la reunión, son temas que tienen que ver con los hábitos que hacen de un cristiano que sea altamente efectivo. Hábitos. Y recordábamos lo que dijo Aristóteles, hermanos, aquel filósofo griego, que nosotros, usted y yo, somos lo que hacemos día a día. Por lo tanto, la excelencia no es un acto, sino es un hábito. Entonces, esperamos en Dios que a partir de hoy empecemos a cultivar esos hábitos que harán de nosotros cristianos altamente efectivos. Hábitos, hermanos, como el de tener propósitos espirituales. Hábitos, hermanos, como el de cultivar los talentos de la iglesia, de los hermanos. Y hoy, hermanos, vamos a ver el hábito de leer y obedecer la palabra de Dios. El apóstol Pablo, hermanos, insta a Timoteo y le hace ver, hermanos, que él desde la niñez ha sabido las sagradas Escrituras, que lo pueden hacer salvo para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Y este pasaje, hermanos, está dicho en un contexto en el cual el apóstol Pablo ve un riesgo de que Timoteo pudiera de alguna manera abandonar la fe, esa fe, hermanos, que le podía dar salvación por la obra de Cristo. Y el contexto lo ve usted desde el versículo 1 del capítulo 3 hasta el versículo 13. Los falsos maestros, los engañadores, los blasfemos, los desobedientes, los ingratos, los impíos, los sin afecto natural, los implacables, los calumniadores, los intemperantes, los crueles, los aborrecedores de lo bueno, atraidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Y cómo podría Timoteo, hermanos, prevenirse y evitar el carácter de estos hombres traidores, pecadores? ¿Cómo lo podría hacer Timoteo? Sino que es a través de afirmar su fe en el Señor Jesucristo. Es de fortalecer sus convicciones a través de la lectura y a través de la obediencia a la palabra de nuestro Dios. Hermanos, el hábito de leer es aquel que se refiere a la práctica regular y sistemática de la lectura de la palabra de Dios. Una verdadera lectura, hermanos, una lectura genuina, una lectura que puede cultivarnos, una lectura, hermanos, que puede a nosotros ayudarnos a fortalecer nuestras convicciones y tener hábitos que nos hagan altamente efectivos. Es aquella, hermanos, que realizamos, aquella lectura que hacemos con regularidad y además, hermanos, de manera sistemática. Tenemos que aprender a estudiar, tenemos que aprender a leer la palabra de Dios de manera constante, pero también de manera sistemática. Yo no puedo tener una lectura sistemática de la palabra de Dios cuando yo solamente se me ocurre, por ocurrencia, abro mi Biblia y donde la abro, ahí empiezo a leer. Eso no sirve, hermano.
Yo necesito aproximarme al texto divino con la intención de aprender la palabra de Dios para estar en condiciones de obedecer la palabra. Por lo tanto, cuando yo me aproximo al texto sagrado, yo debo llevar la intención de saber sobre qué es lo que yo quiero estudiar. Estudiar la palabra de manera sistemática a través de temas, a través de una relación de pasajes que me van a enseñar una doctrina bíblica que me va a poner en la capacidad de poder yo obedecer la palabra de Dios y convertirme en un verdadero adorador y convertirme, hermanos, en un verdadero discípulo de Cristo, aquel que permanece en la palabra de Dios. Por eso Pablo le insta a Timoteo que él se debe entender que debe dedicarse a estudiar y a obedecer la palabra de Dios. Leer, hermanos, no solamente es una práctica que se debe llevar con regularidad y de manera sistemática. También el leer de manera sistemática y regular la palabra de Dios implica que hay un interés continuo por estudiar la palabra de Dios y que además es tanto el hábito de estudiar la palabra de Dios que la actividad de leer la palabra de Dios se vuelve una actividad placentera, hermano. Placentera. De tal manera que nosotros vamos a generar este hábito, a cultivar este hábito de leer la palabra de Dios a través de la repetición y de la dedicación. Es maravilloso devorar la palabra de Dios. Anoche, hermanos, yo me acosté a querer dormir como a las 11:30 de la noche y estuve vuelta y vuelta hasta como a las 12:15, no me podía dormir. ¿Y qué estaba haciendo yo? Dios, hermanos, no podía dormir. Me levanté, abrí mi Biblia, prendí mi computadora y a las 4:30 de la mañana dejé de estudiar. Me encanta saber de Dios. Me gusta alimentarme de la palabra de Dios. No encuentro otra actividad tan placentera y tan llena de beneficio para mi vida espiritual, para la vida de mi familia y para la vida de la iglesia que dedicar tiempo a la lectura y a la obediencia de la palabra de Dios. Porque tiene sus beneficios, hermano. Tiene sus beneficios cultivar el hábito de la lectura de la palabra de Dios. Y esos hábitos son, hermano, primeramente, cuando yo me dedico de manera regular y sistemática, hermanos, a la lectura de la palabra de Dios. ¿Sí está perdido ahí? Ok. Lo que voy a hacer es, cuando yo de manera permanente y de manera sistemática me aproximo al texto sagrado, hermanos, lo que voy a hacer es que voy a enriquecer mi conocimiento con respecto a Dios. Voy a enriquecer mi conocimiento. También voy a estimular mi imaginación, porque al estar leyendo la palabra de Dios, recuerde que la palabra de Dios no es letra muerta. La palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, despierta nuestra imaginación, nos trasladamos, hermanos, hasta el momento y en el contexto histórico, en el contexto geográfico, nos trasladamos para estar casi presencialmente en el evento o en el acto que estamos leyendo. Por eso, ahorita que nuestro hermano Jero dirigía la cena del Señor, hermano, cuando nosotros celebramos la cena del Señor, tenemos nosotros que ir en retrospectiva. Ir en retrospectiva, hermanos, es ir hasta ese lugar, del lugar de la calavera, donde ya se cruza el camino, y ver cómo mi Señor viene cargando la cruz del Calvario, siendo inocente, y cómo mi Señor viene desfigurado, cómo el Cristo de Dios viene desfigurado, es una masa sanguinolienta, destrozaron su rostro, no hay parecer en él. Le veremos más inatractivo
atractivo para que le deseemos, y todo por causa de mí. Y verlo en la cruz del Calvario, todavía pidiendo por aquellos criminales: Padre, no les tomes en cuenta su pecado, porque no saben lo que hacen. Rogando aún por ellos, hermano. Eso estimula mi imaginación, eso va a mi mente y va a mi corazón, la digiere mi mente y mi corazón, y va por todo mi cuerpo, porque la palabra de Dios penetra hasta partir el alma. Entonces, hermano, hay una transformación gloriosa y maravillosa en cada uno de aquellos que se dedican de manera constante y permanente y sistemática, hermanos, a estudiar la palabra de nuestro Dios. También mejora la comprensión, la lectura continua mejora la comprensión. ¿Sabe usted que el cerebro, hermanos, es un músculo? El cerebro es un músculo. Y mi hermano Daniel, la semana pasada, Daniel de León, y le agradezco mucho su preocupación por mí, porque me decía: hermano, no te vas a volver loco, porque mi hermano se volvió loco leyendo la Biblia. Bueno, también hay que aproximarse al texto sagrado, hermano, con la actitud correcta y con la motivación correcta. Porque cuando nosotros, hermanos, estudiamos la Biblia, nuestro cerebro como un músculo es como cuando usted levanta pesas, hermano, se le va haciendo el conejo. Cuando yo leo y leo, mi cerebro se fortalece, hermano, y se capacita para comprender cada día más cosas que son más difíciles, cosas que son realmente sustanciales para la vida de uno. Por eso debemos desarrollar nuestro hábito de leer constante y sistemáticamente la palabra de Dios, para que nos constituyamos como cristianos altamente efectivos. Quiero agradecer a mi hermano Edgar. Esa oración, hermano, fue en el Espíritu. Esa oración fue bíblica. Quiero agradecer a Víctor y a Felipe, porque cantaron con gracia al Señor en sus corazones. Son ejemplos de cristianos efectivos. Nosotros, hermanos, cuando nos dedicamos a la lectura de la palabra de Dios, también mejoramos nuestro vocabulario. Aprendemos nuevas palabras. Aprendemos a tener un mensaje florido, a tener un vocabulario vasto y florido, de tal manera que puede cumplirse en esa persona que se dedica a la lectura permanente y sistemática lo que el proverbio dice, que los labios del sabio serán besados. Hablamos con sabiduría, hermanos, hablamos con gracia para la edificación de nuestros hermanos, y los hermanos agradecen de tener esos hermanos que hablan con gracia, que predican la palabra con gracia, que motivan a la iglesia a adquirir esos hábitos que glorifican el nombre de nuestro Dios. Por eso hacemos bien en dedicarnos de manera permanente y sistemática al estudio de la palabra de nuestro Dios, porque también la lectura de la palabra de Dios nos capacita para mantener la concentración. Si usted no se quiere dormir en las reuniones, hermano, cuando se esté predicando, no se arrulle con la voz del predicador. Lea la Escritura, medite la Escritura, y va a ver usted que se va a mantener enfocado, se va a mantener concentrado, y va usted a salir de cada reunión como David, con su copa rebosando, con su corazón alegre, con su corazón lleno de alegría, porque recuerden lo que dice Nehemías capítulo 8, versículo 8, que cuando les leía, hermanos, Esdras y aquellos ayudantes de él, le leían al pueblo, el pueblo leía la palabra y ponían el sentido de tal manera que entendiesen la Escritura, y cuando la entendieron, se fueron a gozar de grande alegría, porque habían entendido la palabra de Dios. Necesitamos, hermanos, desarrollar ese hábito de estudiar permanentemente y sistemáticamente la palabra de Dios, porque también nos desarrolla, hermanos, o nos estimula al pensamiento crítico. La iglesia de Cristo, hermanos, del siglo XXI en Nuevo Laredo, necesitamos desarrollar un pensamiento crítico. ¿Y qué es un pensamiento crítico, hermanos? Si no es la capacidad que desarrollamos en nosotros de poder analizar
digerir cualquier información que llega a nosotros, hermanos, y en base a esa información que recibimos, a través de digerirla, de analizarla, podemos nosotros construir una interpretación propia basada en hechos y en datos encontrados, hermanos, en esa información, pero dejando a un lado las creencias y las supersticiones sin fundamento. Es decir, podemos nosotros arraigarnos y sobreedificarnos en la palabra de Dios, manteniendo nuestras creencias y nuestras convicciones inalterables, hermano. Inalterables. Por eso el apóstol Pablo, cuando se despidió de los ancianos de Éfeso, en el capítulo 20 del libro de los Hechos y en el versículo 32, Pablo le dice a los ancianos: ahora pues, hermano, los encomiendo a la palabra de Dios, la cual tiene poder para sobreedificarlos y darles herencia con los santos. La palabra de Dios tiene poder, hermano. Nos sobreedifica, no solamente sienta el fundamento, sino que nos construye, nos va construyendo y nos va fortaleciendo de tal manera que la iglesia viene a ser un templo santo al Señor. Hacemos bien, hermano, en cultivar el hábito de la lectura constante, permanente y sistemática de la palabra de nuestro Dios. Y quiero ver, hermanos, lo que Pablo le dice en el versículo 15. Vamos a hacer un sermón, hermanos, contextual. ¿Ok? Todas las divisiones mayores nos las va a proporcionar el texto de 2 Timoteo 3:15. Y lo primero que Pablo le dice a Timoteo, que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Padre de familia, madre de familia, lea con detenimiento y con atención el pasaje. Pablo le reconoce a Timoteo que él desde la niñez conocía las sagradas escrituras. Hermanos, los niños aprenden lo que les enseñemos. Los niños son una esponja, hermano. Todo lo que usted le enseña al niño, él lo va a aprender. Mire, tenemos niños, hermanos, en la congregación. Veo muchos pequeñitos que están amontonaditos ahí. Y si usted va y piensa que están jugando con un carrito, no, tienen el celular, hermano. Y manejan el celular. Ahorita que no podíamos grabar, me dice Mateo: ¿necesitas ayuda, Vino? Mi hijo, hermano, mi nieto de 9 años puede manejar una tablet, porque en el colegio le enseñan y todas las clases son a través de la tablet, y todas las lecciones que le ponen y todas las tareas las tienen que enviar vía correo electrónico a las maestras, hermano. Todo se hace a través de la electrónica. Que no puedan entender y aprender nuestros niños cómo adorar a Dios, sí lo saben, hermano. Solo que necesita cristianos altamente efectivos que sean los padres de estos niños, para que se sienten con ellos y les enseñen el hábito de leer la palabra de Dios. Eso es lo que necesitan. Su hijo no chiquito, no, y su adolescente y su joven no necesita un celular, necesita una Biblia, hermano. Necesita que tenga su Biblia y que usted se siente con él a cultivar en él el hábito de la lectura. ¿De quién, hermanos, inició a Timoteo en que él pudiera desde la niñez, saber las sagradas escrituras? ¿Quién? Su abuela, su mamá y su abuela Loida, Eunice y Loida. Ellas le iniciaron. ¿Cómo sería Loida y Eunice con Timoteo? Imagínense a Timoteo niño, hermano. Imagínense a la abuela y a la madre con un hijo y un nieto. ¿Cómo los mira?
¿Cómo despierta su imaginación leer el capítulo 3, versículo 15 de 2 Timoteo? ¿Cómo lo mira? Yo tengo una sobrinita, hermanos, que me preocupa porque ya le sacan la ceja. Es mi vecina, ya le sacan la ceja y ya le pintan aquí y ya le pintan los labios. Esa niña va que vuela, hermanos, para que nos vayan a la discoteca a los 12 años. Y andan los abuelos risa y risa, y andan los tíos risa y risa. A ver si después les da risa cuando les llegue con un embarazo. Y la niña aprende. Loida y Eunice, hermanos, se preocuparon porque su nieto y su hijo fueran iniciados en la lectura y en la obediencia de la palabra de nuestro Dios. Ahora, note, hermano, Pablo le dice en el versículo 14 de 2 Timoteo 3, le dice a Timoteo, verso 14, pero tú, o sea, a diferencia de estos perversos, tú no, Timoteo, tú no hagas eso. Dice, pero tú persiste, continúa, aférrate a lo que has aprendido y además te convenciste, sabiendo de quién has aprendido. Y a veces pensamos que está hablando de Loida y Eunice, no, hermano. No, Timoteo no aprendió de Loida y Eunice. El ejemplo de Timoteo era Pablo y Cristo. Pablo y Cristo. Timoteo, el maestro de Timoteo fue Cristo. Aunque Pablo gustosamente dice, mi verdadero hijo en la fe, porque él lo engendró a través del Evangelio. Pero el maestro, y Pablo remite al alumno a su maestro, ¿de quién has aprendido? Y él aprendió de Cristo. Tenemos que llevar a nuestros hijos, a nuestros nietos, hermanos, a la presencia de Dios, para que ellos sean instruidos por el Eterno a través de su palabra. Porque luego, si usted lee versículos 16, Pablo le dice a Timoteo, porque toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, Timoteo, sea perfecto, completamente preparado para toda buena obra. Queremos nietos, queremos hijos, queremos niños, queremos adolescentes y jóvenes de la iglesia que sean perfectos, que estén preparados para toda buena obra. Ahí está la clave, hermanos. La palabra de Dios tiene la facultad de hacer eso. Tiene el poder de hacer a mis hijos y a mis nietos, hombres y mujeres, hermanos, perfectos, preparados para toda buena obra. En nuestro Dios, hermanos, en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7, le dice a los padres, bueno, a través de Moisés, cuando recapitula la ley, cuando en Deuteronomio se significa recapitulación o repetición, la ley que ya Dios les había dado, Moisés tiene que repetírsela para que la graben en su mente y en su corazón. Y les dice en Deuteronomio capítulo 6, versos 6 y 7, las palabras que te dejo hoy, o las palabras que te prescribo hoy, tú padre de familia, estarán en tu corazón y meditarás en ellas. Y luego les dice en el verso 6, y las repetirás, note usted, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas. Hermanos, yo no le había puesto tanta atención a este pasaje como a la madrugada de las 4 de la mañana. Hablarás de ella. Me quedé pensando, ¿cómo es hablar de la palabra de Dios? O sea, no dice, háblales la palabra. Dice, enséñales la palabra y háblales de ella. Y cuando leemos el contexto de Deuteronomio capítulo 6 y luego capítulo 7 y el capítulo 8, Dios le hace una promesa. Si tú eres fiel a mi palabra,
todas mis bendiciones te seguirán y te alcanzarán. Me encanta eso de Dios, de que Él me dice que las bendiciones no las busco. Cuando yo soy obediente a la palabra de Dios, hermanos, yo no tengo que buscar las bendiciones, sino que las bendiciones vienen a mí y me siguen, me buscan las bendiciones a mí. Por eso siempre un hombre que lee y que obedece la palabra de Dios siempre será un hombre bendecido por Dios, porque las bendiciones de Dios vendrán a él, y donde él esté, allá irán. No vinimos a la iglesia a vivir vidas miserables, hermanos. No tenemos un Dios mezquino, sino tenemos un Dios que, según Efesios capítulo 1 versículo 3, nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, hermano. Todo lo que Dios es capaz de dar a los que estamos en Cristo, ya nos lo dio. Pero también, hermano, se requería de la dedicación de Timoteo. También está la parte humana, está la voluntad humana. Ya Dios ahorita no revela nada en sueños, hermano. Ya Dios no le va a hablar a usted personalmente para decirle algo. Dios todo lo que tenía que decir ya lo dijo. Y ahora lo único que hace falta es que nosotros nos remitamos a su santo libro para saber lo que Dios espera de mí, lo que Dios quiere de mí, lo que Dios quiere para mí. Por eso también Timoteo no solamente fue iniciado por Loida y por Eunice, no solamente Timoteo aprendió del Señor Jesucristo, sino que Timoteo sabía las Escrituras desde la niñez, hermano, porque él también había puesto su voluntad. Él había puesto su voluntad. Mire, vamos a ir a Timoteo, hermano. Primera Timoteo, en el capítulo 4. ¿Qué es lo que hizo Timoteo, hermano? Versículo 12 al 14. Hasta el 15. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé que entre los creyentes. ¿En qué? En palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y pureza. ¿Cómo lo vas a lograr, Timoteo? Verso 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y además, Timoteo, verso 14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Verso 15. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Para que tu aprovechamiento. Tu aprovechamiento. Cuando tú aprovechas la oportunidad. Cuando tú te dedicas y logras la oportunidad, y eso se va a manifestar a todos. Por eso quiero reconocer otra vez a Edgar, quiero reconocer a nuestros hermanos que cantaron los himnos, y Viajero, y creo que también viene luego Miguel, y luego viene nuestro hermano Lupe. Que hagamos todas las cosas, hermanos, como cristianos altamente efectivos, porque aprovechamos la oportunidad para glorificar a Dios y para edificar a la iglesia a través de la lectura y la obediencia a la palabra de Dios, esa que a lo mejor no aprendimos nosotros desde niños, pero que ya la aprendimos. Y recuerden que bastan 66 días para cultivar un hábito en mí. ¿Cuántos años tiene de cristiano? Ya debería tener bien desarrollado el hábito de la lectura y de la obediencia a la palabra de Dios. Luego, hermanos, segundo asunto que me arroja el pasaje, hermano, es, Pablo le dice a Timoteo que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Cuando uno sabe las escrituras, hermano, cuando uno lee las escrituras y las obedece, uno se puede poner en la capacidad de tener sabiduría para saber qué hacer para la salvación. Para la salvación.
¿Cuál es la facultad de la palabra de Dios? Ya lo acabamos de ver, hermano. La palabra de Dios nos transmite sabiduría que tiene que ver con la salvación. ¿Y cuál es esa sabiduría? Bueno, la palabra de Dios tiene la facultad, y cuando hablamos de facultad, hermanos, hablamos del poder y del derecho que tiene la palabra de hacer algo. Esa es la facultad, esa es la definición básica de facultad. ¿Y cuál es la facultad? ¿Cuál es el poder o el derecho que tiene la palabra de Dios para hacer algo? Lo vemos en el versículo 16. ¿Cuál es la facultad? Enseña. Vean, hermano, que todo es instrucción. Es una venimos delante de Dios a que nos diga qué hacer y cómo hacer para hacer. Dios nos enseña. Dios nos redarguye. Dios nos transmite conocimiento. Enseñar es transmitirle a alguien conocimiento. Compartir con él conocimiento. Y es lo que Dios hace. Dios comparte con nosotros su voluntad. La comparte tanto, hermano, que Dios la dejó aquí escrita, hermano, para que no diga: ¿quién irá al cielo? ¿Quién irá hasta las profundidades de la tierra? Cerquita está la palabra de tu boca y de tu corazón. ¿Para qué no andes inventando? Ay, si yo pudiera. Ay, si yo pudiera. Usted puede, hermano. Usted puede, hermana. Porque Dios nos comparte su conocimiento a través de la palabra. Porque esa es la facultad. Pero una vez que Dios nos enseña, Dios nos redarguye. ¿Y qué es la palabra redarguir? Dios nos convence de su enseñanza, que es la mejor. Dios nos convence: mira, esto es lo que es para ti, esto es lo benéfico, esto es lo bueno para ti, convéncete. Y una vez, hermanos, que Dios nos convence y nosotros decimos: cierto, eso es lo que quiero, ok, ahora sé que vas a entrar en un proceso de aprendizaje, te voy a corregir cuando te equivoques. Y la palabra de Dios nos corrige. Dios a través de su palabra nos corrige y además nos instruye. Y este instruir es más que enseñar. Instruir, hermanos, es educar. Es educar. Dios nos educa a través de su palabra, de tal manera que podemos manifestar las características de nuestro Padre en nuestra manera de vivir. ¿Cuál es, hermanos, la ética de un cristiano enseñada por el maestro de maestros? Capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 de Mateo, el Sermón del Monte. La ética es una enseñanza exclusiva para los discípulos de Cristo. ¿Y cuál es la enseñanza? Sed vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos. Eso. ¿Ven? Fíjese lo que Dios quiere, las expectativas que Dios tiene de usted y de mí, que seamos perfectos como Él es perfecto. En el contexto, por supuesto, del pasaje es cómo Dios trata a la gente. Y nosotros debemos tener un trato con la gente como Dios tiene un trato con la gente. ¿Sabe usted que hay una regla de oro dicha por el maestro? ¿Sí? Hay una regla de oro en las relaciones interpersonales, hermano. Y en las relaciones que tienen que ver con la iglesia, con los discípulos de Cristo. Trata a otros como quieres usted tratar. Esa es la regla de oro. No esperes que te traten bien para tratar bien. No. Trata a los demás como tú quieres que te traten. Y por eso ordena: ora por los que te persiguen. Ruega por los que te persiguen. Ama a tus enemigos. A los que te persiguen, ora por ellos. Esa es la ética, hermano.
Dios nos enseña para que seamos perfectos. Hacen sabio para la salvación, porque recuerden lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 16. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Además, me puede hacer sabia la palabra de Dios para la salvación. Mire, vamos a Primera de Pedro capítulo 1, capítulo 2, verso 1 y verso 2. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 1 y versículo 2. Desechando pues toda malicia, toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, todas las envidias y todas las detracciones. Vean el verso 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Para qué, hermanos? Para que por medio de ella crezcáis para salvación. Por eso Santiago también dice, hermanos, que debemos recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Y el apóstol Pedro, hablando acerca de la enseñanza que ellos tenían, la doctrina que ellos tenían, dice, y tenemos además la palabra profética más segura, a la cual haced bien el estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que Cristo, el lucero de la mañana, sea formado en vosotros. Por eso Pablo le dice a Timoteo, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación. Cuando Dios escogió al pueblo de Israel, hermano, también él les dice este pasaje, hermano, cuando les dice, vas a ir a la tierra que te voy a dar por heredad. Cuando llegues allá, Deuteronomio capítulo 4, verso 7, cuando llegues allá, guarda los mandamientos de mi ley y ponlos por obra. Y le va a decir por qué. Porque estos mandamientos son tu sabiduría y son tu inteligencia delante de los ojos de los pueblos, los cuales van a escuchar estos mandamientos y estatutos, y la reacción de estos pueblos van a decir, pueblo sabio y entendido es este, nación grande es esta. ¿Vean cómo podemos impactar al mundo a través de leer y guardar la palabra de nuestro Dios? Porque tiene poder para salvación. Por último, hermano, dice el versículo 15, volvamos allá a la última parte del capítulo de 2 Timoteo, capítulo 3, verso 15, que es por la fe, o que para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Lo remite al autor de la salvación. Porque yo no puedo leer la Biblia, hermano, y estar confiando en María de Guadalupe, ni en Santo Tomás de Aquino. O sea, yo no puedo leer la Biblia y estar creyendo en un santo, en un ídolo, hermano. Yo no puedo decir que estoy entendiendo la Biblia si yo soy parte de una denominación y no soy miembro de la iglesia de Cristo. Yo no puedo decir que estoy leyendo la palabra de Dios, hermano, y que tengo fe en Dios y que mi fe está puesta en Cristo, si soy un cristiano, hermanos, que fallo las reuniones de la iglesia, que no tengo compromisos con las actividades de la iglesia, que llego tarde a las reuniones. Yo no tengo fe. Y es una vergüenza que los mexicanos, hermano, tenemos que aceptar nuestra idiosincrasia de mexicano. Los mexicanos somos impuntuales por naturaleza. Una vez di un curso en la Asociación de Gentes Anales, hermano. Estaba un hombre que tenía maestría y doctorado en negocios internacionales, hermano. Y él nos contaba, digo, estuve en Alemania tomando un curso
sobre negocios internacionales. Y había gente de todos los países, había gente que había venido a tomar los cursos de muchos países. Y estábamos reunidos en un auditorio y comenzó el primer día de conferencias, y en la tarde, cuando terminó la conferencia, el que estaba al control mencionó en altavoz: señoras y señores, el día de mañana estaremos comenzando a las 9 de la mañana y queremos pedirles que por favor sean puntuales, y sobre todo a los mexicanos. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Y todavía tengo la vergüenza, hermano, la desfachatez de llegar tarde a las reuniones y todavía estar saludando a los hermanos. Siéntese. ¿No tiene vergüenza? Siéntese. Que le dé pena. Llegue escurridito para que no se dé cuenta nadie que llegó tarde. Vamos a aprender a ser puntuales. Cuando nos invitan a una fiesta, nos ponen ahí: la reunión es a las 5 para que lleguemos a las 7. Sin vergüenza, ¿verdad? Hermanos, necesitamos aprender a ser formales en nuestra vida cristiana. Y hermanos, llegar temprano a cualquier evento habla bien de usted. Y el que llega tarde a cualquier evento, ¿sabe qué llega haciendo? Lo primero que llega haciendo no es saludar, es ofrecer disculpas. Oh, perdona, discúlpame, sí me quería venir temprano, pero mira, los niños y los niños. Poner excusas, cuando se lo debe evitar. Llegue temprano y va a poder saludar y alcanzar todo. A la iglesia, hermano, llegue temprano. Pero necesitamos fe en el Señor Jesucristo. ¿Y cómo viene la fe, hermano? Romanos 10:17. ¿Cómo viene la fe? Por el oír. Y el oír, no cualquier cosa, sino la palabra de Dios. El Señor Jesucristo les dijo a los hombres de su tiempo: si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. También les dijo: id y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. También Pablo, cuando llega a Corinto predicando el evangelio, les dice: cuando vine ante ustedes, hermanos, me propuse no saber nada, sino a Cristo y a este crucificado. Y mi predicación no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con el poder de Dios, para que la fe de ustedes no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de la palabra de Dios. En el poder de la palabra de Dios. Cuando Pablo le escribe a los tesalonicenses, él dice: hermano, le damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, la recibiste como palabra de Dios y no como palabra de hombre. Es maravilloso, hermanos, leer y obedecer la palabra de Dios. Timoteo la conoció, las Sagradas Escrituras, desde que era niño, hermano. Pero también Timoteo conoció la palabra del Señor, que tiene poder para salvación, y también que produce fe en Cristo, hermanos, para que nuestra fe esté fundada en el poder de nuestro Dios. Conclusión, hermano. Por todo lo dicho, hermanos, bien haremos en cultivar en nosotros el buen hábito de la lectura y de la obediencia de la palabra de Dios. Y lo vimos en el ejemplo de Timoteo. Y cada ministro de la iglesia del Señor debiéramos de leer con regularidad la primera y segunda carta de Timoteo y Tito, hermano. Usted que es evangelista, usted es predicador de la iglesia, lea con regularidad las cartas que Pablo escribió a Timoteo y a Tito. Le van a hacer mucho bien en su vida y servicio a la iglesia. Timoteo conoció las Sagradas Escrituras
desde su niñez. Y Timoteo sabía, hermano, que la palabra de Dios le podía dar sabiduría para la salvación, y que esa salvación estaba por la fe en Cristo Jesús. Dios les bendiga, hermano. Amén.